Perfecto, pues vamos ahora con Nancy Flores y le agradecemos que esté ahora mismo aquí con nosotros. Nancy, muchísimas gracias por estar aquí en Sin embargo al aire, en Los Periodistas, como siempre, un enorme gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Álvaro, por la oportunidad. No, hombre, bueno, es un golpazo periodístico de Contralínea. En el caso de México, hay otros 3 medios que publicaron de manera simultánea en España, en Italia y en Alemania, justamente, pues, partes de los archivos que Wikileaks puso a su disposición, que revisaron y que derivaron, como en el caso de México, de Contralínea, en un amplio reportaje, justamente sobre estas plataformas como Hazte Oír, Yo Influyo, que en el caso de España son más relevantes allá, pero en el caso de México hay muchas ramificaciones a este respecto. Cuéntanos, Nancy, sobre este trabajo publicado en Contralínea. Sí, tuvimos acceso a más de 17,000 archivos, que son los que Wikileaks puso a disposición de estos 4 medios. Y bueno, a partir de eso nosotros nos enfocamos mucho en la parte mexicana, aunque evidentemente digamos que la mayoría, la raíz, pues es Hazte Oír, que es esta organización española, ¿no? De ultraderecha, el lobby, le llaman el lobby del ultraconservadurismo allá en España. Y bueno, lo que nosotros encontramos es que hay una clara línea que vincula a Hazte Oír y a Citizen Go con organizaciones mexicanas, ¿no? Y además con partidos políticos, ¿no? Específicamente con el Partido Acción Nacional. También está, bueno, el caso de Yo Influyo, que es, digamos, como la parte que no se visibilizaba mucho. Entonces, bueno, nos enfocamos en esta parte que tiene que ver con los mexicanos, pero también en la parte española que pues está evidentemente muy rica en torno a los políticos, militares, sacerdotes, hasta periodistas, evidentemente periodistas conservadores, que financian a esta organización. Hay que recordar que esta organización tiene una agenda muy marcada en contra de los derechos, por ejemplo, de los derechos de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, de los derechos de las personas LGTB, está en contra absolutamente de la eutanasia, por ejemplo, también. Y bueno, esta es la ideología que tratan de transmitir, y hay una línea directa también con una organización secreta mexicana que es el Yunque. Entonces, todo lo que se deriva de estos archivos, que son muy amplios, pues tiene que ver con el hecho de que la raíz de Hazte Oír precisamente viene de México, en realidad viene del Yunque, que es como el ala ultraconservadora y además clandestina de la ultraderecha mexicana. Cuentan los compañeros Sósimo Camacho, Nancy Flores, Erika Ramírez, Alba Olea y Lenin Patiño en este texto amplio, largo, que va describiendo las redes, los distintos contactos. Cuentan también que hay ramificaciones que alcanzan hasta instituciones importantes en México, instituciones educativas en México, Nancy. ¿Cuáles son estas instituciones y de qué manera tienen metidos sus intereses ahí? Estamos hablando de las universidades Panamericana, del ITAM y del ITESM, es decir, del TEC. Y es hasta lógico porque son las instituciones educativas de la derecha y tienen efectivamente esta rama que se constituye porque además ellos van operando en todos los sectores sociales, o sea, se van metiendo a todo absolutamente, incluida evidentemente la educación, y en este sentido nosotros lo que encontramos es un nexo hacia estas universidades privadas con, pues sí, un rasgo de derecha. Aquí también lo importante es ver cómo esta organización
Citizen Go y Hazte Oír se van relacionando no solamente con organizaciones mexicanas, sino con organizaciones de Estados Unidos, con organizaciones europeas, todas de ultraderecha, y van teniendo una agenda en común. De hecho, hay documentaciones que indican cómo se organizan desde España, en este caso desde Hazte Oír, manifestaciones en México, ¿no? Para evitar, por ejemplo, las leyes que promueven los derechos de las personas LGTB, por ejemplo, o los derechos de las mujeres, etcétera. Entonces se van organizando, así como lo organizan en México, también lo han organizado en Colombia, en Perú, en Ecuador. Ahora está muy fuerte el tema de Cuba. Entonces van organizándose a nivel internacional las manifestaciones y van teniendo apoyo y revuelo también en medios de comunicación. Es que van cooptando todos los sectores de la sociedad, incluida, por supuesto, la rama educativa. Menciona el reportaje que publica Contralínea, Nancy, a los hermanos Zavala, Margarita Zavala y Juan Ignacio Zavala como vinculados a ellos. ¿Eso es así? Lo que nosotros encontramos es que Margarita Zavala evidentemente está ligada a una organización que no tenía tanto foco de atención, que es Yo Influyo. Y Yo Influyo no tenía tanta atención porque se mueve como si fuera un medio de comunicación independiente, un poco cargado a la derecha, pero no tan abiertamente a la derecha, etcétera. Pero en los documentos de Hazte Oír sí aparece como una de sus ramificaciones. Es decir, sí tienen un vínculo estrecho con esta derecha ultraconservadora. Y ahí es donde aparecen precisamente estos personajes ligados a Felipe Calderón Hinojosa. Y no hay que olvidar también que en el sexenio de Vicente Fox, sobre todo, es donde se da este enlace directo entre Hazte Oír y las organizaciones mexicanas. Estamos hablando del Yunque y estamos hablando de todas estas organizaciones de ultraderecha, incluido el Partido Acción Nacional. Incluso cuando tienen un congreso aquí, el presidente Vicente Fox en su momento les dio todas las facilidades para hacer ese congreso y Marta Sagún estuvo ahí involucrada, dio una conferencia para todas estas organizaciones que se llaman En Pro de la Familia, etcétera. Entonces sí vemos una participación de políticos mexicanos en estas organizaciones que se van tejiendo a nivel internacional. Hay también un señalamiento que es todavía más preocupante. Bueno, todo lo anterior, por supuesto, es muy preocupante, es muy revelador, pero ellos trabajan, dice el reportaje, que ellos trabajan en un modelo de multitudes. Es decir, sus actividades se concentran principalmente en colocar entre la población una agenda ultrarreligiosa, antiabortista, en contra de los matrimonios igualitarios, contra la eutanasia, xenófoba, de nacionalismo exacerbado, ante todos los que ellos consideren la izquierda. Ellos también trabajan y luego, dice, funciona como una entidad multidireccional a través de canales a lo largo de Internet que no solo difunden su ideología, sino generan organización, arman manifestaciones y menciona en particular una movilización previa a la elección de la elección federal intermedia de este año, de 2021, Nancy. Es decir, financian, participan y movilizan multitudes en países. Así es, lo que nosotros hemos observado en toda esta información es que tienen una agenda que no se limita a sus países, es decir, en este caso, Hazte Oír no se limita a España, está muy atenta a lo que acontece en otros países, sobre todo en el ámbito electoral, y lo que menos les interesa a ellos, pues, es tener democracias en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora también están muy enfocados en lo que pasa en Cuba, y ahí traen una agenda como democrática, pero en realidad no les interesa la democracia, o sea, no les interesa que
sea el pueblo el que decida libremente, sino lo que les importa es que lleguen al poder personas con características e ideales similares a los de ellos, es decir, con una agenda antiabortista, anti-LGTB y antiderechos fundamentales de las personas, ¿no? O sea, es además abiertamente un financiamiento internacional también se da, o sea, organizaciones mexicanas, empresarios mexicanos, políticos mexicanos financian a Hazte Oír en España, pero a su vez Hazte Oír financia movilizaciones en México. Entonces, lo que estamos viendo es cómo se mueven incluso los capitales para garantizar que esta ideología y toda esta propaganda pues inunde los países y pues tenga como la agenda que ellos quieren muy a la vista de las personas. O sea, sí hablan mucho de lo masivo, de llegar a toda la gente, de utilizar incluso las redes de las iglesias para permear la mayor parte de la sociedad, ¿no? Y lo que nosotros encontramos es que han tenido también un freno, o sea, también hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con esto, incluso allá en España, pues parte de la iglesia no está de acuerdo con esto, ¿no? Las investigaciones que han llevado a dilucidar que el yunque está metido allá en España han sido también de parte de la iglesia española. Entonces, lo que vemos es que es como una lucha de poderes en realidad por pues imponer esta agenda y por evitar que se imponga. ¿Cuándo comenzó, Nancy, este trabajo colaborativo de Contralínea, pero que además de Contralínea convocó entiendo, a Público, el periódico Público de España, a Il Fatto Quotidiano de Italia y a TASS de Alemania? Estos 4 medios tuvieron acceso a los archivos revelados por Wikileaks. ¿Cuándo comenzó este trabajo, Nancy? Comenzó ya hace más de 3 meses que nosotros empezamos a tener acceso a estos documentos. Evidentemente, pues es un mundo de documentos. Estamos hablando de más de 17,000 archivos que tuvimos que investigar uno por uno, revisarlos, etcétera. Y bueno, se pactó entre Wikileaks y los 4 medios que este día sería la fecha de revelación a nivel mundial, digamos, porque Wikileaks también abre ya estos archivos a cualquier persona que lo quiera consultar, ya queda abierto en su plataforma y bueno, nosotros publicar cada medio sus trabajos que haya realizado. Entonces sí es un trabajo bastante arduo porque son muchísimos, son miles de documentos a los que tuvimos acceso y también pues ir viendo qué parte tenía conexión con México, ¿no? Porque a veces pareciera que no existe estos nexos internacionales, pero en realidad sí existen y lo que pasa es que tratan de ocultarlo, tratan de que esta agenda no sea tan abierta, pero al mismo tiempo lo que buscan es ir penetrando lo más posible las sociedades, ¿no? Entonces sí queda claro que hay una corriente ultraderechista a nivel internacional que busca imponer una agenda y que se vale de todos estos métodos y que además va organizando otras asociaciones, ¿no? O sea, van entre ellos mismos generando estos nexos y a su vez van pues impulsando sus agendas. Han frenado muchísimas leyes en diversos países y lo celebran y abiertamente lo manifiestan en la plataforma de Hazte Oír para que otras personas en el mundo sigan financiando estos proyectos, ¿no? Entonces, ahí digamos que es lo rico de la información, de ver cómo todo tiene una estructura y que va más allá de que si el yunque opera en México y si es una red clandestina solamente de México, la verdad es que no es así, es una red que ya se ha internacionalizado y que tiene una agenda en común con muchas organizaciones de ultraderecha que
están basadas en el cristianismo, que buscan esto de que el reino de Dios prevalezca en todo el planeta y que tienen una agenda totalmente provida, que es contraria al feminismo, contraria a los derechos de las mujeres, contrario a los derechos de la comunidad LGTB, etcétera, etcétera. Es una agenda que corre, Nancy, en paralelo siempre con los intereses de la Iglesia Católica. Bueno, son, digamos, la traducción civil de los intereses de la Iglesia Católica, pero participa la Iglesia Católica directamente con estas organizaciones, Nancy. Lo que nosotros alcanzamos a documentar en estas investigaciones es que sectores al interior de la Iglesia Católica sí tienen participación, pero sería más en el rango individual. Es decir, por ejemplo, en uno de los textos que publicamos hay sacerdotes que son socios de Hazte Oír y cada mes tienen una cuota que pagar porque están de acuerdo con esta agenda y lo que dice Hazte Oír es que solamente vive de los donativos de las personas que son sus aliadas, ¿no? Que son sus socios o sus donadores eventuales. Entonces, lo que sí vemos es que hay un sector, o sea, sí hay un sector de la Iglesia que apoya incluso con recursos financieros, pero la Iglesia trata de, pues, deslindarse de esta, digamos, de este tipo de organizaciones. O sea, no es algo que sea institucional, sino más bien entraría dentro del rango de lo individual, al menos hasta donde nosotros alcanzamos a documentar a partir de estos archivos que abre Wikileaks. Así sería la situación. Lo mismo en México, o sea, hay sacerdotes mexicanos que tienen participación en esto, pero no es como tal la Iglesia, o sea, no es como la institución. Correcto. Pues es muy interesante, muy delicado y muy revelador que estén ya expuestos muchos documentos para quienes decían que el yunque no existe. Bueno, pues no solamente existe en México, existe en España, existe en Francia, existe en muchos países del planeta y es importante que otros medios, que haya muchos medios que lo estén retomando. En el caso de España, por fortuna, esta investigación de las redes de la organización ultraderechista El Yunque fueron justamente impulsadas por obispos de la Iglesia Católica en España y por medios de comunicación desde el 2010, y esto ha permitido que en España Vox, por ejemplo, que es el partido popular de la extrema derecha en ascenso, esté bajo escrutinio porque se ha amparado justamente en Hazte Oír y en Citizen Go, como en muchísimos membretes, para su expansión, incluyendo periodistas españoles afiliados, juramentados del Yunque, y por supuesto que una investigación global como esta, Nancy, pues sí, tiene una enorme repercusión. En el caso de México, anticipo que va a quedarse callados una vez más quienes son identificados como, si no militantes juramentados, sí colaboradores que financian justamente este proyecto transnacional. Pero pues sí es una enorme aportación periodística, Nancy. Al final yo creo que a ellos les conviene mucho seguir en este secretismo, o sea, no dar la cara de cuál es su verdadera agenda, porque así pueden seguir manifestando públicamente que sí creen en la democracia y que quieren un país democrático, cuando en realidad todo lo que están haciendo detrás pues es justamente lo contrario. Es decir, ellos lo que les gustaría es un régimen dictatorial, a todas luces aliado a su pensamiento, a su ideología, y además con con claras líneas para favorecer ciertos sectores económicos también, ¿no? Que es un poco lo que pasó con Calderón y con Vicente Fox. Es decir, hubo un ala económica que se favoreció mucho y que tiene que ver también con el conservadurismo. Entonces, les conviene mucho seguir como en esta parte de la discreción, del secreto, de no revelarse como tales, sino más bien escudarse precisamente en otras organizaciones.
Tal cual. Híjole, me imagino que van a publicar alguna otra pieza, Nancy Flores, que Contralínea está preparando alguna otra entrega. Sí, vamos a publicar mañana y pasado mañana todavía información de estos archivos y también parte del trabajo ya del reporteo de nosotros con investigadores que estuvimos consultando previo a estas publicaciones y que nos van a dar pues más luz acerca de qué es el yunque y cómo opera, o sea, por qué ha tenido tanto éxito por tantos años y al mismo tiempo sigue sin pues revelarse totalmente a la sociedad. Como decía Álvaro hace un momento, pues todavía hay parte de la sociedad que cree que no existe, ¿no? Cuando en realidad no solamente existe, sino que opera y opera demasiadas cosas, manifestaciones que tal vez uno piensa que pueden ser muy legítimas, pero en realidad detrás están estos otros intereses que no son del todo legítimos, ¿no? Y que traen una agenda muy específica cargada hacia la ultraderecha. Nancy Flores, colega periodista de Contralínea, muchísimas gracias, muchas felicidades a Contralínea, a todo el equipo por allá, muchísimas felicidades por esta exclusiva, es una exclusiva mundial, publican 4 medios en el mundo este trabajo, le agradecemos a Contralínea que nos permita esta conversación, a Nancy en particular, por supuesto, muchísimas gracias, Nancy, y estamos atentos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y pues un fuerte saludo a ustedes y a su audiencia y también a todo su equipo. Gracias. Gracias. Un abrazo, Nancy. Gracias. Gracias.